Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, amigos, traemos algo realmente especial, algo que va a hacer que sus corazones den un vuelco y que, estoy seguro, va a dar mucho de qué hablar. ¿Alguna vez han sentido esa chispa, esa conexión tan fuerte entre dos personas que parece traspasar las pantallas y llegar hasta nosotros? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a desvelar una historia que es pura magia, pura emoción y pura verdad. Vamos a hablar de dos personas que han decidido, de una forma completamente inesperada y emocionante, sacar a la luz un sentimiento que hasta ahora habían mantenido un poco más reservado. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar de su amor. Y no de cualquier amor, sino de uno que se ha manifestado en un evento juntos, un evento sorpresa que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Estamos a punto de empezar. A ver, para ponerlos un poco en contexto, porque sé que muchos de ustedes ya están especulando y, créanme, tienen motivos para hacerlo, estamos hablando de figuras públicas. Personas que seguimos, que admiramos, cuyas vidas, de alguna manera, nos inspiran. Y cuando estas figuras deciden dar un paso así, cuando deciden compartir algo tan íntimo y tan hermoso como su amor con el mundo, pues la noticia explota. Lo interesante de este caso en particular es la forma. No fue un anuncio medido, no fue una campaña orquestada. Fue algo orgánico, algo que surgió de la necesidad de expresar lo que sentían, y lo hicieron en un lugar y en un momento que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Imaginen la escena, un evento, muchos ojos puestos en diferentes cosas, en los discursos, en las actuaciones, en las personalidades invitadas, y de repente dos personas que hasta ese momento parecían mantener una relación discreta, aparecen juntas, se miran de una forma que lo dice todo, y su presencia conjunta, su complicidad, su lenguaje corporal. Uf. Era una declaración en sí misma. Piensen en esa química que se siente a kilómetros. No es algo que se pueda fingir. Es esa mirada que busca a la otra persona en medio de la multitud, esa sonrisa cómplice que solo ellos entienden, ese roce de manos casi imperceptible pero cargado de significado. Y es precisamente eso lo que capturaron las cámaras y lo que hizo que el evento se transformara, de un día para otro, en el epicentro de una noticia que resonó en todos los rincones. No se trataba de un rumor, no era una especulación de redes sociales. Era real, estaba ahí, palpable. Y lo que más me fascina de esta historia, y creo que a ustedes también, es la valentía. La valentía de mostrarse vulnerables, de decir, esto somos, esto sentimos, sin miedo al que dirán, sin importar las presiones o las expectativas. Han decidido vivir su amor a su manera, y eso, amigos, es digno de admiración. La manera en que esta revelación se dio por sorpresa, en un evento público, le añade un toque casi cinematográfico. No es el típico comunicado de prensa o la foto planeada. Es un momento vivido, capturado en tiempo real, que permite a los fans y seguidores sentir la autenticidad de la situación. Verlos allí juntos compartiendo ese espacio, de repente se convirtió en la trama principal del evento, eclipsando cualquier otra cosa. Y no me refiero a que hayan hecho algo ostentoso o exagerado. Al contrario, a veces los gestos más sencillos son los que más impactan. Una mano que se apoya en la otra, una mirada que dice estoy aquí contigo, una sonrisa que ilumina el rostro de ambos, esos pequeños detalles son los que hacen que uno se sienta parte de esa historia. Y la gente, créanme, responde a esa autenticidad. Además, esto nos da pie a reflexionar sobre cómo las relaciones, especialmente las públicas, evolucionan. Muchas veces vemos parejas que son presentadas de una forma muy controlada, casi como un producto. Pero en este caso parece que han decidido que su relación es suya y que la compartirán cuando ellos se sientan preparados, a su propio ritmo, y de una forma que refleje su verdad. Y esa verdad se hizo evidente en la manera en que se movían, en la forma en que se dirigían la palabra, incluso en la forma en que interactuaban con los demás, pero siempre manteniendo esa conexión especial entre ellos. Es como si hubieran activado un campo de fuerza de amor a su alrededor, y todos los que estábamos presentes, o viéndolo a través de las pantallas, podíamos sentir esa energía. Sé que muchos de ustedes estarán curiosos por saber quiénes son y cómo fue exactamente ese momento. Bueno, para no romper demasiado el encanto y mantener esa emoción, no vamos a entrar en nombres concretos todavía.
Lo que sí podemos decir es que son dos personas que por separado, ya generaban un gran interés y junta. Han multiplicado ese interés por 1000. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares y momentos más inesperados, y que cuando se decide compartirlo, lo hace de una forma que inspira y emociona. Han elegido un evento, sí, pero el verdadero evento fue la aparición de su amor. Fue el momento en que las miradas se cruzaron, en que las sonrisas se hicieron evidentes, en que la confirmación de su relación se volvió innegable. Imaginen la atmósfera en ese instante. El murmullo de la gente, las luces, la música de fondo y de repente dos figuras que se vuelven el centro de atención, no por algo planeado, sino por la simple y pura fuerza de su conexión. Y lo más bonito es que no intentaron ocultarlo. Al contrario, parecieron disfrutar de ese momento de reconocimiento, de esa aceptación mutua frente al mundo. Es una declaración poderosa, un sí, estamos juntos y estamos felices. Y eso, amigos, es lo que realmente queremos ver. Queremos ver historias de amor auténticas, historias que nos hagan creer en la magia de las conexiones humanas. Y esta, sin duda, es una de ellas. La forma en que esto ha trascendido los medios de comunicación y ha llegado a nosotros, sus seguidores, es fascinante. Porque más allá de la figura pública, hay una persona que se enamora, que encuentra a alguien que le hace feliz, y que decide, en un momento de valentía y espontaneidad, mostrarlo. Y es esa espontaneidad la que, creo yo, ha generado tal revuelo positivo. No fue un anuncio frío y calculador, sino una manifestación genuina de un sentimiento. Han convertido un evento, un encuentro social, en la plataforma perfecta para gritarle al mundo, sin palabras pero con una elocuencia impresionante, que están enamorados. ¿Y qué decir de la reacción del público? Ha sido abrumadoramente positiva. La gente celebra la honestidad, la valentía y la alegría que transmiten. Es un soplo de aire fresco ver a dos personas que, en lugar de esconder su relación, la presentan de una manera tan natural y evidente. Es un recordatorio de que al final del día, lo que importa es ser feliz y encontrar a alguien con quien compartir esa felicidad. Y la forma en que lo han hecho, de forma tan sorprendente en un evento, le da ese toque de intriga y emoción que tanto nos gusta. Por eso hoy quisimos traerles esta historia. Porque habla de amor, de valentía, de autenticidad, y de la belleza de las sorpresas que la vida nos regala. Nos recuerda que a pesar de la fama y los focos, las personas detrás de las figuras públicas también viven, sienten y aman. Y cuando deciden hacerlo visible, de una forma tan genuina y emocionante como lo han hecho, es algo que merece ser aplaudido y celebrado. Han elegido un evento para mostrar su amor, pero ese evento se ha convertido en el escenario de una historia de amor que ahora conocemos, y que nos hace sonreír. La narrativa que envuelve esta revelación es tan rica y cautivadora precisamente por su sencillez y su aparente espontaneidad. En un mundo donde las relaciones de figuras públicas a menudo se desmenuzan, analizan y escudriñan hasta el último detalle, este evento actuó como un bálsamo. No hubo filtraciones calculadas, ni sutiles indirectas en redes sociales que dejaran lugar a interpretaciones ambiguas. Fue un acto de valentía pura, una afirmación audaz de un vínculo que se sentía listo para ser compartido. Es como si hubieran esperado el momento perfecto, no para causar revuelo, sino para honrar la autenticidad de su conexión. El entorno del evento en sí, aunque secundario a la historia principal, jugó un papel crucial. Un lugar donde la atención estaba dividida, donde las expectativas giraban en torno a otros asuntos, se convirtió, de manera inesperada, en el telón de fondo de uno de los momentos más íntimos y públicos de sus vidas. Imaginen la energía, la transformación sutil pero palpable en el ambiente cuando esta pareja se dejó ver junta. Los murmullos de incredulidad iniciales, seguidos por una oleada de admiración y entusiasmo. Fue un instante donde la realidad superó cualquier guión preestablecido. La fuerza de este tipo de apariciones radica en su inmediatez. No hay tiempo para ensayar poses, para pulir discursos, para preparar respuestas. Es el momento crudo, la emoción en su estado más puro. Las cámaras, que a menudo buscan el escándalo o la novedad, capturaron aquí la esencia del amor, dos personas encontrando refugio y felicidad la una en la otra, independientemente del torbellino mediático que las rodea. La complicidad en sus miradas, la forma en que se apoyaban mutuamente, incluso la sutil inclinación de sus cuerpos hacia el otro, hablaban un lenguaje universal que todos podíamos entender. Más allá de la novedad mediática, esta historia nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas.
Se espera de ellas que sean modelos a seguir, pero también se les exige que mantengan sus vidas privadas en una burbuja hermética. Cuando deciden derribar esa barrera, cuando eligen la vulnerabilidad y la apertura, están redefiniendo las reglas. Están diciendo que a pesar de sus logros profesionales y su reconocimiento público, siguen siendo seres humanos con la necesidad de amar y ser amados, y de compartir esa experiencia vital. La manera en que han gestionado esta revelación también es digna de análisis. Han elegido compartir su amor en sus propios términos, evitando la narrativa sensacionalista que a menudo rodea a las relaciones públicas. No hubo un coming out forzado, sino una progresión natural hacia la visibilidad. Es un ejemplo de cómo las relaciones pueden florecer en el ojo público sin perder su esencia íntima. Han demostrado que es posible ser admirado por el mundo y al mismo tiempo, tener un santuario privado de afecto. Y es precisamente esa dualidad, la de la figura pública y la persona enamorada, lo que hace esta historia tan resonante. Porque al final del día, todos anhelamos conexión, comprensión y un amor que nos haga sentir completos. Ver a estas dos personas, en medio de su éxito y su fama, encontrar esa conexión, es inspirador. Es un recordatorio de que sin importar cuán alto llegues en la vida, el amor sigue siendo una de las fuerzas más poderosas y gratificantes. La reacción del público ha sido un testimonio de esta necesidad humana de ver historias de amor genuinas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de alegría compartida. Los fanáticos no solo celebran la unión de dos personas queridas, sino que también celebran la valentía de ser auténticos. Han dado un regalo a su audiencia, un rayo de esperanza, una demostración de que el amor verdadero, en todas sus formas, es algo digno de ser celebrado. Este evento, que pudo haber sido solo una gala más, se ha transformado en un hito. Se recordará no por los discursos o las presentaciones, sino por el momento en que dos almas se declararon, de forma implícita pero innegable, su amor al mundo. Es una historia que trasciende el entretenimiento y se adentra en el ámbito de la inspiración personal. Nos enseña que a veces, las declaraciones más poderosas son las más sencillas, las que nacen de la honestidad del corazón. La forma en que se ha desarrollado esta noticia, con ese aire de misterio y luego la explosión de revelación, ha mantenido a todos al borde de sus asientos. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta una buena historia de amor, especialmente cuando involucra a personas a las que admiramos. La anticipación, la curiosidad y luego la confirmación de que nuestros instintos estaban en lo cierto, es una experiencia emocionante. Y en este caso, la confirmación vino acompañada de una ola de emociones positivas. Podemos inferir que la decisión de hacer pública su relación no fue tomada a la ligera. Probablemente hubo muchas conversaciones, mucha reflexión sobre el impacto que esto tendría. Pero al final, prevaleció el deseo de vivir su amor plenamente sin las ataduras del secretismo. Y eso, amigos, es un acto de libertad. Han liberado su amor, permitiendo que brille y que influya positivamente en quienes los rodean. La belleza de esta historia radica en su autenticidad. No se trata de una estrategia de marketing, ni de una tentativa para acaparar titulares. Se trata de dos personas que han encontrado un amor profundo y significativo, y que han decidido, en un momento de pura emoción, compartirlo. Y esa es la clase de historias que nos tocan el alma, que nos hacen creer en la magia de las conexiones humanas. Así que, para ir resumiendo, hoy hemos hablado de esa increíble revelación de amor que se dio en un evento sorpresa, de cómo dos personas decidieron sacar a la luz su relación de una manera inesperada y emocionante. Hemos destacado la valentía, la autenticidad y la química que traspasa las pantallas, y cómo estos gestos de amor genuino resuenan en todos nosotros. Ha sido una historia que, estoy seguro, les ha dejado con una sonrisa y un sentimiento de esperanza en que el amor verdadero existe y se manifiesta de las formas más bellas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este tipo de revelaciones, si creen que el amor público debe ser más reservado o más abierto. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, por favor, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Adiós.